34. El matrimonio a la luz del Sermón de la Montaña. 6 de agosto del 80 a 10 de agosto del 80. Prosiguiendo nuestro ciclo, volvemos hoy al discurso de la montaña y precisamente al enunciado: todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:8. Jesús apela aquí al corazón. En su coloquio con los fariseos, Jesús, haciendo referencia al principio, los análisis precedentes, pronunció las siguientes palabras referentes al líbelo del repudio. Por la dureza de los corazones de ustedes, os permitió Moisés el repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:8. Esta frase encierra indudablemente una acusación: la dureza del corazón. Indica lo que, según el etos del pueblo del Antiguo Testamento, había fundado la situación contraria al originario designio de Dios Yahvé, según el Génesis 2:24, y es allí donde hay que buscar la clave para interpretar toda la legislación de Israel en el ámbito del matrimonio y, con un sentido más amplio, en el conjunto de las relaciones entre el hombre y la mujer. Hablando de la dureza del corazón, Cristo acusa, por decirlo así, a todo el sujeto interior que es responsable de la deformación de la ley. En el discurso de la montaña, en Mateo 5, 27 y 28, hace también una alusión al corazón, pero las palabras pronunciadas allí no parecen una acusación solamente. Debemos reflexionar una vez más sobre ellas, insertándolas lo más posible en su dimensión histórica. El análisis hecho hasta ahora y es tendente a enfocar al hombre de la concupiscencia en su momento genético y casi en el punto inicial de su historia entrelazada con la teología, y constituye una amplia introducción sobre el todo antropológico. Al trabajo así que todavía hay que emprender la sucesiva etapa de nuestro análisis, y este deberá ser de un carácter ético. El discurso de la montaña, y en especial ese pasaje que hemos elegido como el centro de nuestros análisis, forma la parte de la proclamación del nuevo etos, y el etos del Evangelio, y en las enseñanzas de Cristo está profundamente unido con la conciencia del principio y por lo tanto con el misterio de la creación en su originaria sencillez y riqueza. Y al mismo tiempo el etos que Cristo proclama en el discurso de la montaña está enderezado de un modo realista al hombre histórico, transformado en hombre de la concupiscencia. La triple concupiscencia, en efecto, es la herencia de toda la humanidad y el corazón humano realmente participa en ella. Cristo, que sabe lo que hay en todos los hombres, Juan 2:25, no puede hablar de otra manera, sino con semejante conocimiento de causa. Desde ese punto de vista, en las palabras de Mateo 5, 27, 28, no prevalece la acusación, sino más bien el juicio. Un juicio realista sobre el corazón humano, un juicio que de una parte tiene un fundamento antropológico y de la otra un carácter directamente ético. Para el etos del Evangelio es un juicio constitutivo. En el discurso de la montaña, Cristo se dirige directamente al hombre, que pertenece a una sociedad bien definida. También el Maestro pertenece a esa sociedad, a ese pueblo, y por tanto hay que buscar en las palabras de Cristo las referencias a los hechos y a las situaciones y a las instituciones con que hay que someter tales referencias a un análisis por lo menos sumario, a fin de que surja más claramente el significado ético de las palabras de Mateo 5, 27 y 28. Y sin embargo, con esas palabras, Cristo se dirige también de modo indirecto pero real a todo hombre histórico, entendiendo este adjetivo sobre todo en una función teológica, y este hombre es precisamente el hombre de la concupiscencia, cuyo misterio y cuyo corazón es conocido por Cristo, pues él conocía lo que en el hombre había. Juan 2:25. Las palabras del discurso de la montaña nos permiten establecer un contacto con la experiencia interior de este hombre, y casi en toda la latitud y longitud geográfica, en las diversas épocas y en los diversos condicionamientos sociales y culturales. El hombre de nuestro tiempo se siente llamado por su nombre en este enunciado de Cristo, y no menos que el hombre de entonces al que el Maestro directamente se dirigía. En esto reside la universalidad del Evangelio, que no es en absoluto una generalización,
Quizás precisamente en ese enunciado de Cristo que estamos ahora analizando, eso se manifiesta con una particular claridad. En virtud de ese enunciado, el hombre de todos los tiempos y de todos los lugares se siente llamado en su modo justo y concreto e irrepetible, porque precisamente Cristo apela al corazón humano que no puede ser sometido a generalización alguna. Con la categoría del corazón, cada uno es individualizado singularmente y más aún que por el nombre, es alcanzado en lo que lo determina de un único modo e irrepetible, y es definido en su humanidad desde el interior. La imagen del hombre de la concupiscencia afecta a todo a su interior. La historia del corazón humano después del pecado original está escrita bajo la presión de la triple concupiscencia con la que se ensalza también la más profunda imagen del etos en sus diversos documentos históricos. Sin embargo, ese interior es también la fuerza que decide sobre el comportamiento humano exterior y también sobre la forma de múltiples estructuras e instituciones a nivel de vida social. Si de estas estructuras e instituciones deducimos los contenidos del etos en sus diversas formulaciones históricas, siempre encontraremos ese aspecto íntimo y propio de la imagen interior del hombre. Esta es, en efecto, la componente más esencial. Las palabras de Cristo en el discurso de la montaña y especialmente las de Mateo 5, 27 y 28 lo indican de un modo inequívoco. Ningún estudio sobre el etos humano puede dejar de lado esto con indiferencia, y por tanto en nuestras sucesivas reflexiones trataremos de someter a un análisis más detallado ese enunciado de Cristo que dice: «Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, o también ya la ha hecho adúltera en su corazón». Para comprender mejor este texto, analizaremos primero cada una de sus partes a fin de obtener después una visión global más profunda. Tomaremos en consideración no solamente los destinatarios de entonces que escucharon con sus propios oídos el discurso de la montaña, sino también, en cuanto sea posible, a los contemporáneos y a los hombres de nuestro tiempo. El término griego esclerocardia ha sido forjado por los 70 para expresar lo que en hebreo significaba incircuncisión de corazón. Como ejemplo, Deuteronomio 10:16 y Jeremías 4:4 y Siráside 3:26, y que en la traducción literal del Nuevo Testamento aparece una sola vez, en Hechos de los Apóstoles 7:51. La incircuncisión significaba el paganismo, la impureza, la distancia de la alianza con Dios. La incircuncisión de corazón expresaba la indómita obstinación en oponerse a Dios. Lo confirma la frase del diácono Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos de los Apóstoles 7:51. Por tanto, hay que entender la dureza del corazón con este contexto filológico. Apocalipsis 2:23, el que escudriña las entrañas y los corazones. Hechos de los Apóstoles 1:24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Cardionostes. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, y esto es lo que contamina al hombre. Mateo 15, del 19 al 20.